Buenas tardes, profe. Bien, gracias. ¿Y usted? También bien, muchas gracias. Antes de comenzar, les quiero preguntar, ¿la clase pasada que tuvimos, quedé que les iba a subir el video o ya no? ¿O ya no se acuerdan? No recuerdo, profe. Ok, no se preocupen. Bueno, igual y se lo subo ahorita porque creo que no les subí el video. Pero bueno, preguntaba para ver si había que hacerse o no. Ok, bien, jóvenes. Pues qué bueno que se encuentran bien. Pues vamos a comenzar con la clase. Y para comenzar, les pregunto yo, ¿qué recuerdan de la clase pasada? ¿Qué es lo que vimos? Vimos un poco sobre los sistemas agroforestales secuenciales y luego nos explicó un poco sobre la agricultura migratoria. Y también nos explicó sobre el barbecho. Dijo que era una práctica en donde se trabajaba la tierra y luego se dejaba descansar. Dijo que en un suelo, algo así, crecían diferentes tipos de plantas y cada una tiene diferentes requerimientos y otros que nos dejan más nutrientes. Y también dijo que no todos los cultivos tienen el mismo desarrollo. Perfecto, muchas gracias. Nereida, ¿usted qué recuerda de la clase pasada? Luego en la clase pasada veíamos que era una agricultura migratoria y nos mencionaba que es un sistema de producción caracterizado porque se alternan los cultivos en cada cierto periodo y como ejemplo de ello veíamos el cultivo de maíz, un ejemplo de agricultura migratoria. También nos presentaba lo que eran los sistemas agroforestales secuenciales. Esto nos decía que tenía una relación cronológica entre las cosechas anuales y los productos arbóreos. Y estos muchas veces se incluía en la agricultura migratoria, lo que menciona mi compañera, que era un manejo de barbechos. También nos hablaba sobre la sucesión vegetal, nos mostraba en un esquema de manera detallada lo que era una sucesión vegetal. Nos presentó que primero se encontraban unas plantas pequeñas, luego con el paso del tiempo crecían otras y en conclusión nos dijo que la sucesión vegetal era el línea constante o progresivo de las especies de plantas que forman una comunidad en un reino y que estos van de los más simples a los más complejos, refiriéndose a las plantas. Perfecto. Muchas gracias, Nereida. Muchas gracias, Elisa. Pues sí, yo ya me di cuenta que se cortan bastante de la clase pasada. Muy bien. Y pues bueno, vamos a continuar. Voy a compartir pantalla. Nuevamente me dicen cuando ya puedan ver la presentación. A ver, permítanme.
Ya pueden ver la pantalla compartida. Sí, profe, sí se ve. Gracias. Entonces, pues bueno, hemos estado viendo el tema de la agroforestería. Diferenciamos entre el sistema tradicional de las comunidades, de los pueblos, al de los sistemas tradicionales de uso de la tierra, ¿cómo se llama? A nivel capitalista. Vimos que hay bastantes diferencias, hay ciertas diferencias. Vimos que es un sistema agroforestal de uso de la tierra, qué es la agroforestería, sus características fundamentales, que son árboles de uso múltiple, sostenibilidad y multidisciplinariedad. Vimos de qué trata cada cosa y por qué son de los principios fundamentales de la agroforestería. Vimos potencialidades, tanto ventajas como desventajas de la agroforestería. Y recordemos, son potenciales, esto depende. Y bueno, también veíamos que uno de los, aparte de que busca que sea sostenible y multidisciplinario, recordemos que cada sistema agroforestal que se quiera aplicar a algún lugar tiene que tratar de, bueno, tiene que estar acorde al manejo de uso de la tierra tradicional del lugar. ¿Por qué? Pues porque básicamente cada zona es diferente, cada lugar tiene conflictos diferentes, por lo que, permítanme un momentito. Perdón, porque cada zona, cada lugar va a tener e incluso cada época va a tener sus diferentes situaciones sociales, económicas, ambientales. Entonces, por un lado sí, los sistemas agroforestales buscan mejorar las condiciones, tanto ambientales como de cultivos para las personas, económicas y sociales. Y bueno, esto es lo que busca, ¿no? Y si bien lo busca mejorar, pues también quién va a saber mejor de cómo actúa o cómo es la tierra, la zona, el ambiente en el que se pretende aplicar la agroforestería, que la misma gente que vive en pues que ha vivido durante generaciones en el lugar, ¿no? En la zona. Ok. Bien. Claro, siempre hay cambios, pero pues aún así, pues obviamente la gente que vive en un lugar va a saber mejor, ¿no? Ok. Bien, entonces veíamos que teníamos una clasificación de los sistemas agroforestales. Tenemos los ecosistemas simultáneos, los sistemas silvopastoriles y las plantaciones en línea, ¿no? Y estábamos viendo los sistemas agroforestales secuenciales, que como su nombre lo dice, son en secuencia, primero una, luego otra, pero en el mismo lugar. Y ahí vimos lo de la agricultura migratoria, donde se caracteriza por el sistema de barbechos, aquí está, de barbechos, en donde, pues bueno, se deja descansar la tierra un rato y ya después se vuelve a utilizar en lo que se recupera. Y bueno, aquí pues usamos, se van rotando, ¿no? Los lugares de cultivo, etcétera. Bien. Entonces, entre los sistemas de agroforestales secuenciales, además de la agricultura migratoria, tenemos el sistema Taungia, y vamos a ver de qué trata. Bueno, ¿alguien encontró algo acerca de ese sistema? Yo encontré que el objetivo principal de este sistema
era el de establecer plantaciones forestales y permitir las labores agrícolas al mismo tiempo hasta que los árboles dominen los espacios libres. Y también encontré que el sistema Tangia es un sistema que aprovecha el espacio terreno y los nutrientes y consiste en mezclar en el mismo terreno varios cultivos, especies y usos o generalmente frutales, como por ejemplo, mencionaba en el internet que el maíz y tomate se mezclaban con especies leñosas, generalmente frutales, como por ejemplo los árboles de manzana. Y también decía que este método permite el establecimiento de plantaciones forestales de manera simultánea con cultivos y la meta final es obtener madera, mientras que los cultivos son temporales. Por ejemplo, digamos que el principal objetivo es obtener ¿cómo se llama? Una mayor utilidad con la venta de la madera, pero mientras tanto obtiene ingresos a corto plazo con el establecimiento de los otros cultivos, como lo mencionaba el tomate y el maíz. Perfecto, Nereida, muchas gracias. Sí, bueno, antes de que continúe con lo que dijo Nereida, Elisa, ¿usted quiere agregar algo? No, encontré casi lo mismo que dijo mi compañera. Y dentro de ese sistema encontré que se establecen, como dijo, cultivos agrícolas durante el desarrollo de los primeros años de vida de una plantación forestal. Perfecto, muchas gracias. Pues sí, como ustedes lo mencionan, si nos damos cuenta, el sistema de agricultura migratoria. Un momentito. Okay. El de agricultura migratoria se enfoca más que nada en los cultivos y en la subsistencia de las personas, siendo que de los agricultores, la subsistencia directa, y a veces pues hay algunos extra, disculpen, perdón, hay algunos extra para que pues bueno, los pueden convertir en algo monetario, ¿no? Y ahora el sistema Tongia se enfoca más, ya no se enfoca en los cultivos, se enfoca en la producción de madera, pero en lo que, como dicen ustedes, en lo que el árbol crece para poder ya ser utilizado como madera, pues bueno, los cultivos dan ciertas ganancias y además, pues bueno, eso pues conlleva otros beneficios a la tierra, pues con la diversificación de los desechos y también de lo que se vaya a estar consumiendo, ¿no? Entonces, bueno, ok. Bien, jóvenes, pues vamos a continuar. Entonces, primero nos dice aquí que son árboles y cultivos que van a crecer al mismo tiempo en lo que se establece la plantación forestal. Y bueno, aquí nos pone un ejemplo, ¿no? En Birmania, en 1856, se utilizó como un método para reducir el costo de la replantación de la teca, o también conocido como Tectona grandis. Entonces, y después se difundió en numerosos países tropicales y en Latinoamérica este tipo de plantaciones. Esta técnica ha tenido éxito con árboles de los géneros Terminalia, Triplochitón y otras especies, ¿no? De la familia Meliaceae en África Occidental y con árboles del género Cordia en Surinam, Tectona en Trinidad y Suetenia en Puerto Rico.
Entonces, como vemos, ya este tipo de cultivos, como que, bueno, de este tipo de plantaciones, de sistemas, ya se ha ido como empezando a, a popularizar en algunas otras zonas, ¿no? Adelante, Nereida. Problema con mi internet porque no puedo ver la pantalla compartida de usted. Ah, ok, a ver, déjeme ver. Ujú. ¿Ya lo puede ver o todavía no? Sí, porfa, muchas gracias. No, a usted gracias por avisar. Entonces, bueno, estábamos en eso, ¿no? Del sistema Dangia y que pues se ha popularizado más, ¿no? Como tal, podríamos decir que se empezó a querer utilizar en Birmania, pero pues luego se empezó a popularizar más. Ok, de manera tradicional, los sistemas Tangia forman parte de las actividades forestales del gobierno de un país, pero también han sido puestos en prácticas sobre tierras privadas. Ha sido más de forma pública, pero pues también sistemas privados lo han querido usar. Eh, Aquí lo que sobresale en este tipo de sistemas es la interferencia entre los cultivos y los árboles. Es decir, desafortunadamente hay competencia y efectos alelopáticos. Y pues bueno, la provisión de sombra de los árboles para los cultivos. Eh, ¿Ustedes saben qué es alelopático? ¿Qué significa alelopatía o alelopático? ¿O a qué les suena? ¿Habían escuchado el término alelopatía? No es como, bueno, ve que hay una, ¿cómo se dice esta término? De, como de comunicarse, como de leer la mente, pero en plantas, digamos, que se pueden comunicar entre sí. Ok. Viene de bueno, de que la tía es poder, por ejemplo, si usted está pensando en algo y yo puedo saber lo que está pensando, y si lo aterrizamos con las plantas, podría ser que las plantas se puedan así comunicar entre ellos, pero no tienen mente, podría ser con alguno de sus partes, las hojas o de elementos o algún nutriente que tengan. Ok, bueno, a lo que se refiere usted es a la telepatía, ¿no? En cuanto a humanos. Sí, pero les decía que si es con plantas, entonces es como si las plantas interactúan entre ellos, ¿no? Por ahí va, por ahí va. Tiene algo que ver con la interacción entre las plantas. Elisa, ¿usted de qué le suena?
¿O no le suena todavía nada? Profa, Ujú. aquí yo busqué en internet, pero no sé si sea, dice, la alelopatía es definida como la influencia directa de un compuesto químico liberado por una planta sobre el desarrollo y crecimiento de otra planta. Exacto. Bueno, ya lo buscaron. Entonces, digamos que sí es una interacción entre plantas, solamente que, pues como dice usted, no pueden, pues son plantas, no tienen como cerebro como tal. Sí tienen algo como sensores nerviosos, obviamente. Tienen células nerviosas, pero no son, no tienen una mente como tal. Y esta interacción no es precisamente muy amistosa, sino todo lo contrario. Uh-huh. Esta interacción más bien es, como usted dice, ¿no? Es una influencia de los compuestos químicos de una planta sobre otra. ¿Esto qué quiere decir? Conocen los eucaliptos, ¿no? Estos árboles que crecen bien rápido y bien alto y tienen unas raíces bastante no muy profundas, más bien. Uh-huh. Y bueno, Sí, gracias, sí los han visto. Y no sé si sepan, hay cierta controversia con ellos. Los conocen entonces, ¿no? ¿Se han fijado, tal vez recuerden remotamente, que alrededor de estos eucaliptos no crece el pasto? ¿No crece ninguna plantita más? Creo que no, profa. Ok, bueno, suele pasar, pero pues bueno, a ver, si nos damos cuenta, por ejemplo aquí, vemos este árbol, ¿no? Vemos que aquí hay un montón de pasto. Uh-huh. Luego cuando vamos a la selva vemos que sí crecen ciertos pastos. Uh-huh. Pero sí, vamos a ver. Eucalipto. Árbol. Ok. No, este no es. Bueno, el problema con este tipo de árboles, que alrededor de ellos, si bien podemos ver que sí crece un poco de pasto alrededor de ellos y alguna que otra planta, generalmente no hay otros árboles. Aquí miren. A ver, permítanme. Bueno, está muy pixeleada, pero bueno. Si más o menos pueden ver aquí, sí hay pasto como alrededor, pero no tan cerca. Alrededor de los eucaliptos casi siempre vamos a ver un pequeño manchón de tierra, nada más, sin pasto. Uh-huh. Puede que alrededor, más allá, sí haya pasto, pero justo al lado, puede que no crezca ninguna planta. ¿Por qué? Porque los eucaliptos son árboles tóxicos. Uh-huh. El efecto alelopático es cuando una planta segrega una sustancia tóxica o una sustancia perjudicial, uh-huh,
para otras plantas. Entonces, muchas de estas plantas de crecimiento rápidos, como en el caso de los eucaliptos, van a tener ahora que regresó Nereida, les repito, ¿no? El efecto alelopático es cuando una planta, o bueno, algo, segrega una sustancia que hace que la otra planta se muera o no pueda crecer. Los eucaliptos son tóxicos, de hecho, pues, tal vez recuerden que los koalas comen eucalipto, estos ositos de Australia, pero es tóxico lo que comen, por lo que tienen bacterias especiales para que los ayude a que no se mueran con el veneno del eucalipto. ¿Y cómo se lo pasan a sus crías? Bueno, por medio de la popo. No sé si habían escuchado que las crías de koala comen el excremento de sus madres, no solamente porque pues ya está digerido la comida, así como los pájaros, solo que pues en los pájaros es regurgitación, en los koalas es el excremento, y además, como ya pasó por toda su aparato digestivo, ya llevan estas bacterias benéficas para poder procesar el veneno del eucalipto. Entonces, pues básicamente eso. Uno de los problemas principales con este sistema Tangia es que sí quieren poner árboles, pero los árboles que ponen o las otras plantas que ponen tienen efectos alelopáticos, tienen efectos que hacen que otras plantas no puedan crecer o se vayan a morir. ¿Por qué? Porque estos son pues tóxicos, ¿no? No solamente que compiten mucho mejor por el agua, por la luz, por los nutrientes, sino que además segregan sustancias que van a repeler a las otras plantas, ¿no? O que las van a matar. Entonces, lo que más resalta en este tipo de cultivos es la interferencia entre cultivos y árboles, efectos alelopáticos y competencia. Entonces aquí nos dice, la competencia por agua, luz, nutrimentos y espacio depende de las especies que se involucren, la densidad y el tipo de manejo. La competencia excesiva puede hacer que haya bajos rendimientos y mayor predisposición de las plantas a enfermedades o al ataque por insectos. Obviamente, pues cualquier organismo que se encuentre malnutrido, que pues sí, que tenga una deficiencia en sus necesidades, pues va a ser más susceptible al ataque de enfermedades, ¿no? Y plagas. Bien, y bueno, no sé, ustedes que han escuchado que pues no se deben de cultivar tan cerca unas plantas con otras, ¿no? O que debemos darle cierto espacio a las plantas para que puedan crecer. ¿Han escuchado de eso? Me imagino. En el caso de los cafetales, ay, profe, ¿cómo dijo? Perdón, es que se escucha entrecortado y de repente no se oye. Gracias, perdón. Les decía que si han escuchado o si ustedes saben, que seguro sí saben, que las plantas no deben de plantarse tan cerca unas de otras. Es decir, que hay que dejar cierto espacio a las plantas al momento de plantarlas. Sí, profa. Ok, sí. Y eso pues lo sabemos porque si crecen muy juntos, pues compiten y luego unas no crecen y otras sí, o crecen muy lento, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque van a estar compitiendo por nutrientes. Es como pues que a alguien le den menos alimento, menos comida, para que pueda compartir con su hermano o quien sea, ¿no? Pero pues no tienen los nutrientes suficientes
A diferencia de que pues sí lo tengo que digamos, no es lo mismo que le toquen a 2 la ración de 1 que a 2 la ración de 2 personas, ¿no? Pero bueno, entonces aquí lo más importante, uno de los principales problemas de este sistema es la competencia y los efectos alelopáticos, que también son parte de la competencia. Y pues estas plantas que tienen efectos alelopáticos, pues bueno, son mejores compitiendo porque han evolucionado para poder segregar sustancias y evitar la competencia por nutrientes, ¿no? Bien. Ahora, la duración del periodo de un cultivo va a ser determinada por la densidad de la plantación de árboles. Perdón. ¿Esto qué quiere decir? Si hay muchos árboles y la densidad es alta y son muchos árboles en poco espacio, el periodo del cultivo va a ser corto y al revés. Si hay pocos árboles en bastante espacio, es decir, si la densidad es baja, el periodo de cultivo va a ser más largo. Ok. El beneficio socioeconómico de estos sistemas es que se ahorran costos en establecer las plantaciones, se ahorran costos en el establecimiento. Y entonces la obtención de madera es a un costo más reducido. Costo reducido. Perdone, profe, ¿cómo dijo? Es que de repente no se escucha nada, es que está lloviendo. Ah, bien. Déjenme ver si se escucha mejor con llamadas, ¿sale? Un momentito. Welcome to Google Meet. Enter the meeting pin followed by the pound key. Thank you. You're joining a call with 3 other people. A ver, jóvenes, ¿me escuchan mejor o me siguen escuchando igual? Yo se escucha un poco mejor, profe. Ok, vamos a ver si funciona mejor así. Les decía que el beneficio socioeconómico principal de este sistema Taungia es que por un lado se ahorran costos cuando se ponen las plantaciones y también entonces la madera es más barata de obtener, se obtiene a un costo más reducido que si fuera una plantación forestal pues normal. Ahora, los agricultores entonces obtienen ingresos monetarios aparte de los beneficios recibidos por las cosechas. Es decir, recordemos el sistema pasado, el de agricultura migratoria, era principalmente para que permítanme.
El periodo de los sí, ya. Que en cuanto a la duración de los cultivos está determinada por la densidad de la plantación de los árboles. Es decir, si hay una densidad alta de árboles, el periodo de cultivo va a ser corto. Si hay una densidad baja de árboles, el periodo de cultivo va a ser más larga. Es decir, si hay muchos árboles reunidos en poco espacio, el periodo de cultivo va a ser corto y al revés, ¿no? Si estos árboles están más repartidos en la misma área, entonces el periodo de cultivo va a ser más largo. Bien. Regresando a esta parte de la comparación con la agricultura migratoria, la otra se basa en la supervivencia, el cubrir las necesidades de los agricultores mediante los cultivos. Y el sistema Dangia busca, pues sí, tener los beneficios recibidos de una cosecha, pero busca el beneficio económico monetario de plantar árboles. Porque bueno, los árboles, pues sí, si son frutales, sí podemos comer la fruta, ¿no? Pero de otro tipo de árboles, pues bueno, no son tanto para comer. Hay algunos que son más madereros, ¿no? Ok. Ahora, este sistema, como vimos arriba, sí se ha ido popularizando un poquito más, pero no tanto. Ahora vamos a ver por qué más o menos, o algunas de las causas por las que no se ha aceptado por completo en muchos lugares. La primera es que a veces los agricultores no han podido cooperar en el cuidado de los árboles. ¿Por qué? Porque no hay un beneficio directo e inmediato. ¿A qué se le pone prioridad? Pues a lo que te va a dar de comer en ese momento, ¿no? Entonces, muchas veces como los árboles tardan más en producir, a veces los agricultores no les ponen o no les pueden poner la atención que les pondrían como si dieran el beneficio de manera más inmediata. Por otro lado, también la gente pues siempre, muchas veces pues preferimos mantenernos por más tiempo en nuestras parcelas para seguirlas cultivando. Entonces, a veces surgen conflictos respecto a los servicios de los objetivos de servicio forestal. ¿Esto qué quiere decir? Como veíamos aquí, si la densidad de árboles es alta, el periodo de cultivo es corto, y al revés. Entonces, pues se pretende tener más tiempo el cultivo, pero pues al momento de que termina, pues bueno, hay otras cosas que se deben de hacer con la tierra. Y la última es que la tendencia de la tierra, el diseño de las plantaciones y el tipo de contrato social del sistema no siempre son adecuados a estas actividades y deseos del grupo correspondiente de agricultores. Es decir, cómo debe de ser el trato a la tierra, el diseño de las plantaciones y cómo se deben de utilizar, bueno, no siempre van a ser adecuados en donde se quiera implementar este tipo de cultivo. Y entonces vamos a recordar que el uso de la tierra para la agricultura está determinado por las necesidades de la plantación forestal y no por la de los agricultores o los trabajadores de las plantaciones. Entonces aquí ya no se le da prioridad a los agricultores ni a los trabajadores de las poblaciones, por lo que sí va a generar cierto conflicto. El que bueno, pues no se priorice la parte forestal, ¿no? Y no tanto el que pues los agricultores, quienes están trabajando la tierra, pues coman un día o no. Ok, sí, un momentito, ya se los mando. Permítanme.
Un segundito. Ya les envié el archivo, ¿ya les llegó, jóvenes? Sí, profe. Bien. Entonces les mandé la parte 2, ¿no? Que va desde la clasificación hasta lo de sistemas agroforestales simultáneos. Entonces regresamos al sistema Tangya, ¿no? Entonces, como este sistema se enfoca más en las necesidades de la plantación forestal que en las necesidades pues, de los agricultores como tal y de los trabajadores, pues bueno, muchas veces no es lo que más le conviene a las comunidades que quieran hacer este tipo de agroforestería, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, uno va a buscar primero a comer el día de hoy que comer dentro de un año, ¿no? Eso de un año, pues obviamente sí hay que preocuparse por ello, pero pues ahorita necesitamos comer hoy, ¿no? No sé si me explico. Bueno, entonces, ok. Ese es uno de los principales problemas. Ahora, tenemos los sistemas agroforestales simultáneos. ¿De qué creen que vaya el sistema agroforestal simultáneo? Si el secuencial es primero uno y luego otro, los simultáneos, ¿de qué creen que trate? No es cuando solo se siembra en una parcela al azar, cuentan y los demás cultivos que existen. Ok. Nereida, ¿usted qué piensa? ¿Qué fue que se escucha mucho entrecortado? Ah, ok. Lo voy a escribir, ¿sale? Gracias, profesor. En lo que contesta Nereida, voy a quitarme el suéter, entonces para darle un tiempecito, ¿sale?
Ok. Nereida nos dice que son cultivos continuos que podrían no tener descanso y se siembran uno y otro continuamente. Ok, bueno. Si los secuenciales son uno después de otro, entonces los simultáneos serían al mismo tiempo. Es decir, la integración aquí nos dice simultánea y continua de los cultivos anuales y perennes. Recordemos, perennes son cuando no tiran hojas. Árboles maderables, frutales y de uso múltiple, y o ganadería, y también incluyen huertos caseros mixtos. Es decir, todos estos sistemas se van a poner al mismo tiempo. No sé, a diferencia de los secuenciales, en los secuenciales tendríamos que primero vamos a poner árboles, luego los cultivos, luego un tipo de cultivo, después de este tipo de cultivo otro, y luego dejamos descansar, y etcétera, etcétera, ¿no? No va a pasar todo al mismo tiempo. En cambio, los agroforestales simultáneos, vamos a poner los árboles al mismo tiempo. En lo que crecen estos árboles, vamos a estar también poniendo los cultivos y vamos a poner algunos animales para que sigan, para que lleven a cabo sus procesos biológicos, y tanto se beneficien de estos cultivos y árboles en ese momento, como beneficien a estos cultivos y árboles en el momento. Como dice, en contraste con los sistemas agroforestales secuenciales, es decir, que aquí se hacen de manera cronológica uno después de otro, los simultáneos van a ser de interacción directa. Los secuenciales van a como beneficiarse de los otros, pero después de que los otros cultivos o así se hayan ido. En cambio, los simultáneos van a tener en ese momento el mismo beneficio. El beneficio que está dejando el otro ser vivo, ¿no? Los componentes agrícolas y arbóreos se encuentran en el mismo terreno durante toda la duración del sistema. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Bueno, primero es diversificar la producción, este es el objetivo principal, y entonces va a haber se pretende que haya aumentos de productividad a través de las interacciones con los árboles y los otros manejos de uso de la tierra, ¿no? Aquí en esta categoría se van a encontrar varios sistemas de explotación comercial. Las plantaciones de cocoteros, de uleopalma en asociación con cultivos, o las plantaciones de árboles maderables con cacao. En estos sistemas son utilizadas especies fijadoras de nitrógeno, como árboles para sombra, y esto va a influir sobre las características del ciclo y la magnitud de la tasa de circulación de nutrimentos. ¿Por qué? Porque recordemos que el nitrógeno no se fija exactamente por ninguna planta, sino se fija mediante protozoarios que bien pueden estar de vida libre es decir, sin ninguna asociación en la tierra y en el aire, o pueden estar en simbiosis con las raíces de estos tipos de árboles. Y aquí en este caso están hablando de este tipo de árbol que va a fijar el nitrógeno. Como tal, el árbol no lo hace, sino este protozoario, pero el protozoario está pues íntimamente ligado a estos árboles. Permítanme un momentito, voy a conectar mi ventilador a mi computadora porque ya estoy escuchando que está caliente y luego se apaga. Ok, ya. Entonces, ¿cuáles son algunos efectos de estas interacciones? Ya vimos las ventajas, ¿no? Que unos benefician a otros, puedes diversificar la producción, y puedes aumentar la productividad. Estos pueden ser las ventajas, ¿no?
¿Cuáles podrían ser los riesgos? Bueno, la competencia es lo primero. Un momentito, jóvenes. Se cortó la llamada. Bueno, espero que me puedan escuchar otra vez bien. Ya no sé por qué, pero se cortó la llamada y ya no me dejó continuar. Entonces vamos a hacer lo posible porque se escuche, ¿sale? Les comentaba entonces que sí. Algunos de los efectos, no, pues muchas veces negativos, en este tipo de plantaciones es la competencia principalmente, lo que va de la otra, el otro tipo de sistemas secuenciales que pues si se pone primero uno y luego se pone el otro, no están compitiendo por los recursos de espacio, por ejemplo, o el recurso del agua, sino que pues bueno, primero está uno y luego está el otro. Aquí sí va a haber cierta competencia, y muchas veces el efecto negativo va a recaer en los cultivos individuales. ¿Por qué? Pues porque, bueno, muchas veces los árboles están mucho mejor adaptados o son más eficientes al momento de aprovechar los nutrientes, ¿no? Los recursos. Como recordamos cuando estábamos viendo lo de la sucesión, pues bueno, conforme van cambiando las especies y las características del lugar, los árboles son los que van prevaleciendo, los que van dominando todo, porque una vez que ya tienen las condiciones para poder empezar a vivir ahí, pues bueno, empiezan ellos a hacer como propio el ambiente y empiezan a aprovechar mucho mejor que los cultivos que quedan. Porque pues bueno, tienen raíces más profundas, son más altos y por lo tanto abarcan una mayor cantidad de luz, la pueden acaparar más, etcétera, ¿no? Entre otras cosas. Bien. Y bueno, en algunos casos, los monocultivos pueden producir muy buenas cosechas como el maíz y el café, pero los sistemas agroforestales son preferidos por las siguientes razones. O sea, a veces si tenemos un solo tipo de cultivo, pues nos pueden dar muy buenas cosechas, pero aún así, a pesar de la competencia que hay entre los cultivos y los árboles,
se sigue prefiriendo muchas veces este tipo de sistema agroforestal simultáneo por lo siguiente. Primero, al utilizar prácticas agroforestales, las cosechas de estos cultivos son más consistentes a través de los años. Recordemos, cuando nada más se quiere sacar el beneficio inmediato, pues sí, al principio va a sacar muchísimo, mucho producto, pero con el pasar de los años va a ir disminuyendo. En cambio, en este tipo de sistemas, como hay reciclaje de nutrientes, entre otras cosas, a pesar de que no produce mucho al principio, esta producción se vuelve de manera sustentable y entonces dura a través de los años, ¿no? Es más posible que dure. La segunda es que la calidad del producto es mejor. Puede que no sean tantos, pero son de mejor calidad. ¿Por qué? Porque están mejor nutridos, hay un ambiente más equilibrado, y entonces, pues bueno, puede haber un mejor producto. Cuando se diversifica la producción, hay menos riesgos económicos, se reducen los riesgos económicos, como ustedes comentaban, ¿no? Se suelen cultivar más de una cosa. ¿Por qué? Porque así, si uno no se da, pues tenemos el colchoncito de otro tipo de cosecha, de la parte forestal, etcétera, ¿no? Porque, pues bueno, no podemos controlar, o es muy complicado controlar, requiere muchos recursos humanos, económicos y materiales, para que podamos controlar siempre la temperatura, la cantidad de nutrientes, la humedad del lugar de cultivo. Entonces, si tenemos algo más diverso, porque posiblemente en un año se enferme una cosecha, en el otro año, ojalá que no, pero puede que se seque la otra cosecha, etcétera, pues bueno, aquí ya tenemos como el colchón por si pasa algo, ¿no? Y cuarto, la productividad de cada cultivo puede ser menor que en el monocultivo, pero la producción total por hectárea es mayor. Es decir, si tenemos una hectárea de puro tomate, una hectárea de puro tomate, puede que nos dé 30, no sé, por decirlo así, ¿no? 30,000 pesos, ¿no? Por todo el tomate. Si tenemos la diversificación, y aquí nada más 1/8 de la hectárea es de tomate, entonces tendríamos, 300,000. Perdón, 3,000. Entre de 8. Ganaríamos 375 nada más, ¿no? 1/8 de... ¿Qué puso en medio? 1/8 de la hectárea, ¿no? 375. Pero el resto está por árboles maderables, por papas, por fresas, por chayotes, etcétera, y entonces cuando sumamos todo el costo de del resto de la hectárea, puede que con el puro tomate no se solvente, pero ya sumando los totales tendríamos, no sé, 45. Aquí dijimos que son 30,000, ¿no? Y aquí 45,000 por toda la hectárea, ¿no? Entonces, la productividad de un monocultivo o de la pura especie va a ser menor, obviamente, pero en conjunto se va a sacar un beneficio mucho mayor en muchas ocasiones. Entonces, por eso se busca pues hacer este tipo de agroforestería, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los casos o los ejemplos más típicos de este tipo de sistemas agroforestales simultáneos? Bueno, son árboles en asociación con cultivos perennes, árboles en asociación con cultivos anuales, huertos caseros mixtos y sistemas agrosilvopastoriles. Estos 4.
¿ok? Ujú. Entonces, esto los podemos dividir como otro aparte de este, o también lo podemos incluir en esta parte de sistemas agroforestales simultáneos, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo. Bien, todavía tenemos otros 15 minutos. Bien. Entonces, yo creo que vamos a llegar hasta los cultivos, bueno, vamos hasta donde llegamos, ok. Entonces, entre estos sistemas típicos están estos 4 y vamos a empezar con los árboles en asociación con cultivos perennes. ¿De qué creen que trate? Los... sí. Ya. ¿De qué creen que traten los árboles en asociación con cultivos perennes? Su nombre lo dice, pero ¿de qué creen que vayan? Primero es un sistema agroforestal simultáneo, es decir, se van a poner al mismo tiempo. Entonces, ¿de qué creen que trate que sean árboles en asociación con cultivos perennes? ¿Las leo o las escucho? Ay, permítame, Nereida, disculpe. Perdón. Es que no me acordaba que le había quitado el sonido. ¿Puede repetirlo otra vez, por favor? Sí, le decía que cultivos perennes o asociación con cultivos perennes no quiere decir que se asocian cultivos con árboles o plantas que tienen muchos años de vida. Ok. Sí, suena un poco así. Podría ser. Elisa, ¿usted qué cree que sea? ¿De qué cree que trate? Los cultivos que se realizan o son perennes, dijo que eran los que no tiran hojas, ¿no? Uh-huh. Entonces, son eh, los árboles que se asocian con ese tipo de cultivos. Entonces, los cultivos son los que no tiran hojas o los árboles. Ok, perfecto. Bien, sí, así es como dicen, los cultivos son los que no van a tirar hojas. Si los comparamos con los cultivos anuales, entonces podemos decir que estos cultivos van a permanecer todo el año. Uh-huh. Y puede que no estén produciendo cada rato todo el año, pero sí produzcan más tiempo que los que son anuales. Uh-huh. Aquí los árboles van a estar todo el tiempo, por un lado. Uh-huh. Pero los cultivos van a ser los que van a cambiar. Unos se pueden mantener todo el año y van a tener varias producciones al año, y los anuales pues bueno, van a producir una vez al año y vamos a tener que estar cambiando el tipo de cultivo. Claro, depende de las condiciones de cada ambiente, nos va a convenir más uno que otro, o incluso vamos a poder elegir entre los dos, ¿no? Depende de lo que nos convenga más. Ok, vamos a ver. Entonces, en cuanto a los árboles en asociación con cultivos perennes, tenemos que es un sistema de explotación comercial como los sistemas de cocoteros, hule o palma, que se asocian con cultivos y las plantaciones de árboles maderables. Entonces, un ejemplo es como en África, la producción de estratos múltiples. Aquí hay árboles maderables como albizia y
Grevillea, que van a dar sombra al café, y entonces se encuentran en combinación con platanares y frijoles. Ok. La mayoría de los trabajos exitosos se localizan en regiones con, esto es importante, como veíamos, depende de la región. La región tiene que tener suelos fértiles, o tiene más éxito cuando hay un suelo fértil. Tienen buena comunicación entre estos sustratos, es decir, los nutrientes, el agua, etcétera, pueden pasar más fácilmente. Y que haya buena infraestructura y los mercados necesarios. Obviamente también vamos a necesitar que haya un mercado, que haya una demanda suficiente para que podamos vender esa nueva producción que nosotros vamos a tener. Estos sistemas van a representar una alternativa cuando el uso de un monocultivo no es económicamente factible. ¿Por qué? Porque puede tener un alto de costo de producción agroquímica. Cuando un solo cultivo, pues necesita demasiada inversión, entonces se pretende diversificar un poco para que pues tengamos un poco más de ganancia, se puedan incluso reducir los costos de esta producción. Y en el dado caso de que se pierda parte o toda la cosecha, pues aún así tengamos algo con que solventar pues estos gastos, ¿no? La elección de un sistema con árboles para sombra depende de la necesidad de diversificar la producción. Es decir, dependiendo de qué es lo que necesitamos y de cómo debamos de diversificar nuestra producción, entonces vamos a elegir un tipo de árbol o de otro tipo, o cuántos vamos a poner de un tipo y cuántos de otro. Es decir, vamos a poner tantos para sombra y fruta, tantos para pura fruta, aparte de los cultivos principales que estamos protegiendo. ¿Por qué? Porque bueno, a final de cuentas uno podría decir, no, pues es que yo quiero estos que dan madera, fruta y sombra, ¿no? Pero a veces, por un lado, si lo cortamos para madera, dejamos de tener la fruta. O mientras queramos la fruta, pues no podemos cortarlo para madera. Y por otro lado, pueden tener necesidades diferentes en las que a veces algunos tengan demandas más fuertes, que si los cultivamos en toda nuestra parcela, digamos, aquí está nuestra parcela, ¿no? Si aquí están nuestros cultivos y si el árbol del mismo tipo tiene demandas muy fuertes, entonces podría no aguantar todo el terreno a todos estos. Pero si en lugar de eso ponemos cada dos otro tipo de árbol, aquí otro, que ya no le ponga tanta presión a la parcela, entonces liberaríamos presión y entonces ya podríamos tener el super beneficio que dan estos, que son también muy demandantes, sin tener que dañar tanto la tierra. Bien. Ahora, en cuanto a los árboles en asociación con cultivos anuales, bueno, aquí tenemos que estos sistemas se presentan para especies anuales tolerantes a la sombra. Anuales, tolerantes a la sombra. Para esta misma categoría y para el caso particular de los sistemas de cultivo en callejones se pueden utilizar especies que no toleran sombra. Es decir, si es de cultivos perennes, pero están como sistema de cultivo en callejones, entonces estas especies podrían ser también de las que no toleran sombra, ¿no? Ahorita vemos cómo es. El ejemplo es que en México, Wilken en 1977 mencionó que el uso del Prosopis sp y Leucaena esculenta
en asociación con maíz y otras especies, pues bueno, se incluyen como cultivos, para cultivos, perdón, como maíz, frijol, chícharo, soya, cacahuate, en asociación con árboles fijadores de nitrógeno. Es decir, en casos muy específicos donde sepamos cómo acomodar nuestros cultivos, ahí sí vamos a poder usar los que también no toleran sombra, ¿no? Como aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí estos que toleran un poco de sombra, los árboles que dan sombra, y aquí tenemos los que no toleran sombra, pero pues no están siendo afectados directamente por los árboles, ¿no? Por la sombra de los árboles. Este sistema va a ser una opción para aumentar la fertilidad de los suelos. Mientras que aquí es cuando el uso de monocultivos no es económicamente factible y se necesita diversificar la producción. Aquí es cuando también necesitamos aumentar la fertilidad de los suelos. Pero la desventaja podría ser que el espacio utilizado por los árboles va a disminuir el rendimiento de las cosechas. ¿Por qué? Pues porque compiten y tienen mayor ventaja al competir. Y esto en términos de peso del producto como unidad de superficie de terreno. Es decir, en vez de que esta hectárea nos dé una hectárea, nos dé una tonelada de maíz, esta hectárea nos va a dar, no sé, 750 kilogramos, ¿no? Nos va a dar 3/4 de tonelada. Entonces, pues si lo reduce, y además necesitan altos costos de mano de obra inicial para establecerlo, para poner todos los árboles, los de sombra, los que no son de sombra, etcétera, pues sí se necesita mucha gente, mucha mano de obra bastante esfuerzo para poder pues crear este ambiente, ¿no? Bien, vamos a llegar hasta aquí. En la próxima vamos a ver lo de los huertos caseros mixtos y los sistemas agrosilvopastoriles. Y vamos a ver si también nos da tiempo de ver las plantaciones en línea. Ok, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, comentario, aclaración? Profa. Ok. Bueno, jóvenes, pues ahorita les mando el video. Creo que les debo 2 videos, entonces ahorita busco el otro. Y lo subo a la plataforma de YouTube. Ya saben cuál es el canal. ¿O no se acuerdan? Sí, profe, sí me acordé. Ok. Digo, si no, para que les mande otra vez el link, ¿no? Y pues bueno, ya entran al video para que igual las partes que tal vez no escucharon bien o quieren aclarar, etcétera, pues lo puedan ver, ¿no? De todos modos, lo bueno es que tienen la presentación. Y pues bueno, esperemos que el próximo sábado tengamos un clima un poco, o bueno, el internet nos permita mejor tener una clase más entendible, ¿sale? Les deseo un excelente fin de semana. Un breve recordatorio de que el próximo sábado, el sábado 14, va a haber un eclipse solar. Entonces, si no está mal el clima, les recomiendo que lo vean. Va a ser más o menos de las 9 de la mañana hasta mediodía. El punto máximo creo que va a ser a las 10 de la mañana. Nosotros aquí en México vamos a poder verlo más o menos al 80% aquí en Oaxaca. Entonces, pues bueno, véanlo. Claro, de manera segura. Hay tutoriales para hacer cajas especiales y ver el eclipse. No lo vean directamente, se pueden dañar la vista. Tampoco mediante lentes de sol, eso también daña la vista, no son suficientes. Ni a través del teléfono, véanlo de manera segura, pero pues les recomiendo verlos, ¿no? Bueno, jóvenes,
pues les deseo un excelente fin de semana, buena tarde y nos vemos el próximo sábado. Nos vemos, profe. Sí, profe. Gracias. A ustedes, hasta luego.